Dale a la gente concursos que pueda ganar recordando las letras de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de los diferentes estados, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les den ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Cualquier hombre que pueda desmontar un set de televisión y volver a armarlo luego, y en la actualidad la mayoría de los hombres puede hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y sopesar el universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que un hombre se sienta bestial y solitario. Cada vez que me pregunto por la utilidad de leer libros, me vuelve a la memoria este fragmento de Fahrenheit 451, esa vieja pero aún vigente pesadilla construida por Ray Bradbury y publicada en 1953, cuya premisa consiste en que, en nombre de la felicidad comunitaria, la lectura de libros es declarada ilegal y quienes se nieguen a respetar dicha prohibición serán proscritos, marginados o lisa y llanamente eliminados. Y si una distopía de estas características conserva alguna actualidad, es porque los miedos o incertidumbres que la motivaron siguen presentes en algún nivel de nuestras relaciones con el conocimiento. ¿Por qué tantas generaciones han sido contagiadas con la idea de que leer libros es un acto inútil y que para mayor desgracia sería perjudicial ya que provocaría tristeza o incomodidad? El asunto de la presunta inutilidad parece ser menos complicado de responder, pues basta con preguntarse qué se considera útil en una sociedad basada casi puramente en el consumo irreflexivo, el que al ser impulsado como mandamiento supone a la avidez como un valor en términos axiológicos. En dicho escenario, todo aquello que no sea factible de participar en el juego compulsivo de ofertas y demandas inmediatas carece de utilidad. En otras palabras, lo que no es capaz de generar dinero rápido, que no se puede vender ni ser utilizado para comprar, será relegado a un segundo plano o a los extramuros de la vida social. Dicha actitud, la de menospreciar o temer a la lectura, es más un intento de anestesiar cierto tipo de insatisfacción o malestar, personal pero masivo, potenciando la idea de que el individuo debe convertirse en alguien mediante el revestimiento de su singularidad, ya sea con objetos, afectos, triunfos, experiencias atesoradas como extensiones de la persona, con la esperanza de que compren su acceso a una satisfacción esquiva y a la larga ilusoria. La avidez o codicia, incorporada como rasgo de la personalidad, lleva a la ostentación sin sentido de posesiones innecesarias, de amores vacuos, de objetivos impostados, de viajes hechos exclusivamente para exponer las fotografías en una red social y conseguir así la aceptación o popularidad de un entorno puramente virtual, convirtiendo la búsqueda legítima de placer o bienestar en una conducta patológica. En dicho estado de cosas, la lectura de libros, en tanto actividad que fomenta la reflexión y el pensamiento crítico, es vista como inútil y no podría ser de otra manera. La insistente pauperización de la educación humanista, por medio de la formación escolar que ha privilegiado el método por sobre el contenido, la información por sobre la integración del saber, la memoria por sobre la capacidad de análisis, nos ha entregado un inmenso número de adultos con importantes carencias en el ámbito cultural y falencias serias en su comprensión lectora. En una sociedad donde el primer y casi único parámetro para medir cualquier actividad formativa es la eficiencia, en donde la educación mejora en extensión pero casi nunca en calidad, dejada en muchos casos en manos de ineptos e inescrupulosos y con una masa de escolares condicionados por pruebas de selección múltiple, interesados casi puramente en el resultado a corto plazo, resulta evidente que la filosofía, la historia y la literatura en ese contexto generen incomodidad. Porque, como plantea Bradbury, no es fácil hacerse las preguntas relacionadas con la condición humana, con su precario habitar en el tiempo y el espacio, sin sentirse aplastado por el misterio, por siglos de conocimiento y una considerable cantidad de páginas. Asumir que el saber siempre es incompleto es un requisito fundamental para cualquiera que pretenda levantar la bandera de la lectura, porque la realidad humana sigue siendo inconmensurable en su complejidad. Solo los ignorantes pueden creer que lo saben todo. En la actualidad, en una sociedad atomizada y desigual, las habilidades sociales son las únicas que alguna gente necesita. En una distopía escrita hoy por Bradbury o Huxley, la lectura y la reflexión en torno a los libros sería reemplazada por un salón de juegos informativo, una academia para desarrollar el encanto a través de fórmulas de comportamiento, pues el conocimiento se convertiría en una nómina de habilidades ya no blandas sino líquidas, que traerían beneficios a cortísimo plazo sin ninguna perspectiva histórica.
El problema debe ser afrontado con mayor sinceridad, es decir, reconocer abiertamente que la lectura apuesta a alcanzar beneficios a mediano y largo plazo, pues muy pocas veces la reflexión entrega frutos inmediatos. Como todo cultivo, requiere paciencia, pero también exige un sacrificio. Pensemos en los medios de comunicación masivos y contemplemos el rapto de la atención por parte, por ejemplo, de la publicidad, convenciendo a los sujetos poco críticos de que la felicidad consiste en la satisfacción de un deseo muy preciso, prolongando estratégicamente el sentimiento de carencia, infantilizando a la víctima, al mismo tiempo que dirige su libertad, haciéndole creer que la ejercita plenamente. Así también aquellos llamados espacios culturales dentro de los medios de comunicación están limitados a reportajes culinarios, a turismo costumbrista, a verdaderas campañas por el manejo de datos, pero jamás de conocimiento, a la espera de responder a la bendita pregunta de quién quiere ser millonario. Por otra parte, el asunto de la tristeza o la melancolía que provocaría en ciertas personas la lectura de libros es efectivo, pero también es posible matizar, pues la desazón provocada por el descubrimiento del malestar, producto de la reflexión, es seguido del impulso instintivo de cambio, de subversión del malestar existencial. Porque sin expectativas, sin ese horizonte que nos hace sentir individuos plenos, nos deprimimos. Toda distopía implica que el cambio sea visto como negativo o imposible. Frente a dicho dilema, la lectura de libros, ya sea de ficción o de cualquier disciplina humanista, ofrece una conexión con aquello que se encuentra fuera de nuestro malestar individual, que no es solo un sujeto en concreto, ni un arquetipo de determinada nacionalidad, etnia o clase social. Esto representa en el ámbito del conocimiento la posibilidad de integrar al yo en un contexto, en lugar de atrincherarlo con objetos conseguidos y metas cumplidas. Por ejemplo, el estudio de la historia nos enseña que el acceso al otro es ineludible y múltiple, conectándonos con nuestro pasado. Nos inculca un sentimiento de pertenencia a la especie humana y en conjunto con la filosofía nos ayuda a entender el concepto de lo público, germinando en nosotros la responsabilidad como individuos dentro de un entorno dinámico y complejo. Así también, en relación con la literatura, nos permiten salir del soliloquio del individuo, nos impulsa a empatizar con otras formas de existencia y en suma enriquecen nuestra experiencia vital. Las preguntas y respuestas que nos otorgan los libros nos hacen conscientes de nuestras decisiones, nos obligan a cuestionarlas, a ponerlas en perspectiva, en diálogo. Dicho de otra forma, nos alejan del dogma, nos hacen un poco más libres. Los libros en sí mismos no nos harán felices, no es su función, como nos enseña Fahrenheit 451. Los libros sí nos ayudan a enriquecer nuestras definiciones de felicidad y en una dimensión social contribuyen a aumentar nuestra capacidad para soñar nuevas y más brillantes utopías.